Vendí la casa vieja, aquella donde viví con mi esposa toda la vida, solo para que mi hijo tuviera un techo seguro. Pensé que cuando un padre lo sacrifica todo, lo mínimo que recibe a cambio es respeto. Pero después de apenas unas semanas viviendo juntos, empecé a sentirme tratado como alguien que sobraba. Nadie me gritó. Nadie me echó a la cara que me fuera. Simplemente reorganizaron la vida, de una forma tan cuidadosa, que ya no había lugar para mí en la casa que llevaba mi propio nombre. Y esta es la historia de cómo un padre anciano aprendió que guardar silencio durante demasiado tiempo a veces es la manera en que uno permite que lo borren. Me llamo Alfonso Ramírez. Tengo 78 años. Durante toda mi vida solo he sabido hacer una cosa: construir casas para otros. Nací en León, Guanajuato, un lugar donde por las mañanas siempre huele a café negro, a polvo de cal y al viento que se cuela entre los techos de tejas viejas. Mi padre era albañil. Desde que yo era niño me enseñó que para que una casa se mantenga en pie, lo primero es que los cimientos estén derechos. Si el cimiento está torcido, por muy bonita que sea la pared, tarde o temprano se va a cuartear. Esa lección la cargué conmigo toda la vida. Mis manos se endurecieron desde muy joven. He construido decenas de casas, grandes, pequeñas, para gente con dinero y para familias humildes que apenas podían pagar el ladrillo más barato. Pero fuera la casa de quien fuera, siempre trabajé igual. Porque una casa no es solo para vivir. Es el lugar donde la gente deposita su confianza, sus recuerdos y su dignidad. Yo también tuve una casa pequeña en las afueras. No era grande ni bonita, pero era cálida. Ahí viví con mi esposa, María. Ella hablaba poco, pero cada vez que yo regresaba del trabajo, siempre me esperaba con una cafetera caliente. No éramos ricos, pero nunca nos faltó el respeto entre nosotros. María murió hace muchos años por una enfermedad en los pulmones. Desde ese día, la casa se volvió más silenciosa. No un silencio de paz, sino un silencio largo, de esos que hacen que uno escuche hasta su propia respiración. En este mundo solo me quedó un familiar de sangre, mi hijo, Alejandro. El muchacho creció entre el olor del cemento, el sonido del martillo y las comidas sencillas que su madre preparaba. Yo nunca fui bueno para decir palabras dulces. Demostré mi cariño trabajando todos los días, asegurándome de que no le faltara comida ni estudios. Alejandro se casó. Teresa es una mujer joven, preparada, maestra de preescolar. Nunca me metí demasiado en sus vidas. Siempre creí que cuando los hijos crecen deben tener su propio camino. De vez en cuando les mandaba algo de dinero. No porque me lo pidieran, sino porque un padre nunca pierde la costumbre de preocuparse por su hijo. Últimamente, cada vez que Alejandro me llamaba, su voz era distinta, más rápida, más corta. En los silencios entre sus palabras, yo podía oler la presión, el dinero, las preocupaciones que uno intenta esconder. Una noche, después de colgar el teléfono, me quedé sentado mucho tiempo en el porche. El viento soplaba suave, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. Miré la pared frente a mí y pensé en las pequeñas grietas. Al principio, la mayoría de la gente las ignora. Pero un albañil viejo sabe que esas grietas son la primera señal de que algo está a punto de venirse abajo. En ese momento no sabía que aquella grieta no solo estaba en la vida de mi hijo, sino que muy pronto atravesaría también los últimos cimientos de mi propia vida. Las llamadas de Alejandro se volvieron cada vez más escasas, pero cada vez que llamaba, su voz sonaba más apurada que antes. Ya no había esas preguntas largas de otros tiempos. Ya no contaba cosas del trabajo ni detalles sin importancia. Eran solo unas cuantas frases cortas, lo suficiente para decir que estaba bien, y luego colgaba con prisa. Yo lo noté de inmediato. Un padre no necesita que su hijo lo diga todo, basta con escuchar su respiración para saber qué carga está llevando.
Una noche, mientras recalentaba un poco de comida que había sobrado, sonó el teléfono. Era Alejandro. Esta vez no dio rodeos. ¿Papá? ¿Crees que en unos días pueda pasar a verte? La pregunta sonaba normal, pero la manera en que la dijo no lo era. Había algo en su voz, como si estuviera pidiendo permiso, como si estuviera tanteando el terreno. Le respondí enseguida, sin dudar. Cuando tú quieras, aquí tienes tu casa. Del otro lado de la línea guardó silencio unos segundos. Luego soltó un suspiro largo. Papá, últimamente he estado muy cansado. No le pregunté por qué. Apagué la estufa, me senté en la silla de madera y apoyé la espalda en la pared, ya amarillenta por los años. Todo hombre se cansa alguna vez. Habla, le dije. Alejandro dudó. Su voz se hizo más baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Donde rentamos, subieron la renta. Y todavía no me han pagado el sueldo a tiempo. Teresa está muy preocupada. ¿Yo? No sé cómo vamos a salir de esta. Cerré los ojos. En mi mente apareció la imagen de una grieta muy fina en una pared recién construida, tan pequeña que la mayoría la ignoraría. Pero un albañil viejo no. ¿Ya hablaste con el dueño? Pregunté. Sí, pero no quiso escuchar. Dijo que si no pagamos a tiempo, tendremos que irnos. Alejandro no terminó la frase. No hacía falta. Yo lo entendía. Que te echen de una casa no es solo perder un techo. Es perder la dignidad, sobre todo para un hombre que ya tiene familia. Guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba pensando. A esta edad, cada decisión pesa mucho más que cuando uno es joven. No porque falte fuerza, sino porque ya no queda tanto tiempo para corregir errores. No te reprocho nada, dije despacio. La vida no siempre es justa. Alejandro respiró con más fuerza, como si se hubiera quitado un peso de encima. Perdón por preocuparte, papá. Esa frase me apretó el pecho. ¿Desde cuándo un hijo tiene que pedir perdón solo por estar pasando un mal momento? Después de colgar salí al porche. Ya era de noche. Apenas se veían algunas luces amarillas a lo lejos. Me quedé ahí mucho rato, con la mano apoyada en la pared fría. Sentí las asperezas del cemento viejo, las huellas de mis propias manos de hace décadas. Recordé lo que mi padre solía decir. Cuando veas una grieta, no esperes a que se cure sola. Las paredes no se curan. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la mesa de madera y saqué el cuaderno viejo donde anotaba los gastos pequeños. Pasé página tras página, haciendo cuentas en silencio. En ese momento no sabía que aquella noche estaba parado frente a una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Solo sabía que, para un padre, ver a su hijo a punto de perder su hogar duele más que perder la casa propia. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. El cielo todavía no terminaba de aclarar, y una neblina ligera cubría la casa vieja como una capa de polvo del tiempo. Preparé café y me senté solo en el porche, escuchando a los pájaros del amanecer. Todo seguía en silencio. Igual que durante tantos años, pero por dentro yo ya no estaba igual. La llamada de Alejandro de la noche anterior se repetía una y otra vez en mi cabeza. No eran sus quejas lo que más pesaba, sino los silencios entre sus palabras. Esos silencios pesaban más que cualquier grito de auxilio. Miré alrededor de la casa. La pared frente a mí estaba amarillenta por los años. En un rincón seguía la silla de madera donde María se sentaba a remendar la ropa de nuestro hijo. En el estante aún estaba la taza de porcelana despostillada que ella solía usar. Todo seguía en su lugar, como si el tiempo no hubiera pasado. Yo sabía muy bien una cosa. Esa casa no era solo un refugio contra la lluvia y el sol. Era memoria, era una parte de la vida que había compartido con María. Pero igual que en la construcción, hay momentos en los que para levantar un techo nuevo,
Uno tiene que aceptar derribar el viejo. A media mañana llamé a Alejandro. Ya lo pensé, hijo, le dije cuando contestó. Del otro lado de la línea guardó silencio, esperando que continuara. No puedo permitir que tú y tu esposa vivan con esa angustia. No es justo empezar cada día con el miedo de quedarse sin casa. Papá, ya no te preocupes por nosotros, respondió deprisa con la voz llena de culpa. Yo voy a arreglármelas. Sonreí, aunque él no pudiera verme. Eres mi hijo. Nunca aprendí a dejar de preocuparme. No le dije mi decisión en ese momento. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, Alejandro se opondría. Siempre ha sido así. No le gusta sentirse en deuda. No quiere depender de nadie. Pero ¿qué padre se pone a pensar en pérdidas y ganancias cuando ve a su hijo acorralado? Esa misma tarde llamé a un agente inmobiliario que conocía desde hacía muchos años. Él me había ayudado a comprar esa casa tiempo atrás. «Don Alfonso», dijo al escuchar mi voz. «¿Cómo se encuentra?» «Sigo de pie», respondí. «Quiero vender la casa». Del otro lado hubo unos segundos de silencio. «¿Está seguro? Usted ha vivido ahí toda la vida». «Estoy seguro. Quedamos en vernos al día siguiente para revisar la casa». Al colgar, me senté largo rato en la sala. Pasé la mano por la pared donde aún se veía la marca de lápiz con la que María había señalado la estatura de Alejandro cuando era niño. Nunca borré esa marca. Jamás lo hice. Al caer la noche, saqué una caja de madera vieja. Dentro había algunas cosas pequeñas. La bufanda que María tejió. La primera tarjeta de cumpleaños que Alejandro me escribió de su puño y letra. Unas fotos amarillentas por el tiempo. Las acomodé con cuidado, como si me preparara para un viaje largo. No hubo lágrimas, solo una sensación muy conocida, parecida a la de colocar el primer ladrillo de una casa nueva. Esperanza mezclada con la certeza de que lo que venía no sería fácil. Le hablé en voz baja al espacio vacío de la casa. «María, si aún estuvieras aquí, seguro lo entenderías. Un padre no puede quedarse mirando cómo arrinconan a su hijo». Afuera, el viento soplaba suave. Me levanté y cerré la ventana. Dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. No sabía a dónde me llevaría, pero había algo de lo que estaba seguro. Por mi hijo, estaba dispuesto a sacrificar la última tranquilidad que me quedaba en esta vida. La venta de la casa se hizo más rápido de lo que imaginaba. El agente me ofreció un precio más bajo de lo que esperaba, pero no negocié. En ese momento, para mí el tiempo valía más que el dinero. Solo quería cerrar cuanto antes un capítulo viejo para abrir uno nuevo para mi hijo. El día que firmé los papeles, la pluma pesaba más de lo normal en mi mano. Cuando la punta tocó el papel, escuché ese sonido seco, áspero, como el de la mezcla cayendo cuando se derriba un muro viejo. Me dije a mí mismo, hay paredes que tienen que caer para que un nuevo techo pueda sostenerse. Una semana después encontré una casa en San Luis de la Paz. No era lujosa, pero sí amplia. 3 recámaras, un porche al frente y un pequeño patio atrás. En el patio había un arbolito recién plantado, con el tronco delgado y las hojas verdes y tiernas. Me quedé mirándolo mucho rato. Un árbol joven necesita tiempo y cuidado, igual que una familia. Llamé a Alejandro. Ya encontré la casa, le dije. Su voz del otro lado de la línea se iluminó de golpe, por primera vez en muchos días. ¿De verdad, papá? ¿Dónde está? Cerca de tu trabajo. Tiene patio. Es tranquila. Alejandro guardó silencio unos segundos, y luego habló en voz baja. Papá, no sé qué decir. Me preocupa que te canses demasiado. Sonreí despacio. Toda mi vida he trabajado duro. Un poco más no me va a hacer daño. El día de la mudanza me levanté temprano. Preparé café y compré pan dulce, como un pequeño ritual para recibir un nuevo comienzo. Alejandro y Teresa llegaron con unas cuantas maletas.
En los ojos de mi hijo vi el cansancio, pero también una chispa de esperanza que hacía tiempo no veía. Cuando dejamos la última maleta en el suelo, le di una palmada suave en el hombro. Ahora sí, desde hoy, tenemos casa. Alejandro sonrió. Fue una sonrisa un poco forzada, pero pensé que era por la preocupación por el futuro. Teresa también se mostró respetuosa. Caminó por la casa, miró cada rincón y comentó que el lugar era amplio y luminoso. Por la tarde me senté en el porche, mirando cómo el sol caía sobre el piso recién puesto. Imaginé comidas en familia, noches tranquilas, un espacio donde cada quien tuviera su lugar. Pensé que, después de tantos años de trabajo, por fin podría vivir en calma junto a mi hijo. Esa noche, cuando todos ya se habían ido a sus cuartos, di una vuelta por la casa, coloqué mi vieja silla de madera en el porche y llevé conmigo algunas cosas conocidas para no sentirme fuera de lugar. En la sala colgué la foto vieja donde aparecemos María, Alejandro y yo, cuando él era niño. Me quedé mucho tiempo frente a esa foto. Bajo la luz amarilla, el rostro de María parecía sonreír. Otra vez tenemos un hogar. Susurré. No sabía que, apenas unos días después, en la misma casa que había comprado con toda la última parte de mi vida, empezaría a sentir que ya no tenía un lugar ahí. En ese momento todavía creía que compartir un mismo techo sería suficiente para que la familia volviera a estar unida. Los primeros días en la casa nueva transcurrieron con bastante calma. Cada mañana me levantaba temprano. Como siempre, preparaba café, barría el patio y luego me sentaba en el porche a mirar cómo el sol caía sobre el piso aún nuevo. Trataba de mantener mi ritmo de vida de siempre para no sentirme como alguien que sobraba en un lugar que todavía me resultaba ajeno. Alejandro salía temprano a trabajar. Teresa se preparaba para ir a la escuela. Me saludaban con educación, con respeto. No había nada que me hiciera preocuparme, al menos no en ese momento. Hasta una tarde, cuando regresé del mercado, dejé las bolsas en la cocina y escuché voces que venían de la sala. Alejandro y Teresa estaban sentados frente a la mesa, con unas hojas y una libreta encima. Hablaban en voz baja, pero lo suficiente para que yo entendiera que estaban hablando de la casa. Me detuve, no para espiar, sino porque pensé que si era un asunto de todos, en cualquier momento me llamarían. Alejandro habló primero, con un tono más seguro de lo habitual. Creo que deberíamos arreglar el cuarto de adelante, hacerlo más claro, más cómodo para el día a día. Teresa asintió. Sí, y mover las cosas viejas para atrás. Así queda más ordenado. Di un paso más y carraspeé suavemente para que notaran que estaba ahí. Los dos voltearon a verme. Ninguno pareció incómodo. ¿Ya regresaste del mercado, papá?, preguntó Alejandro. Sí, respondí. ¿De qué estaban hablando? Alejandro miró a Teresa y luego volvió a mirarme. Sonrió, pero su sonrisa tenía algo forzado. Ah, de acomodar la casa nada más, papá. Cosas pequeñas, asentí, esperando que siguiera hablando. En mi cabeza la idea era simple. Esta casa es de todos, así que lo normal sería hablarlo juntos. Alejandro se levantó, se acercó a mí y bajó un poco la voz. «Papá, estas cosas de arreglos. Mejor descansa, ¿sí? Déjanos a nosotros». La frase cayó suave, no fue fuerte ni agresiva, pero la escuché con total claridad. Mejor descansa. Me quedé quieto unos segundos, no porque no entendiera, sino porque trataba de entender cómo debía reaccionar. Alejandro no hablaba con mala intención, lo sabía. Sonaba como un hijo preocupado por su padre anciano. Pero en esas palabras descubrí algo más. Yo ya no era alguien necesario en las decisiones de esa casa. Está bien, dije al final. Yo no sé mucho de esas cosas. Alejandro soltó el aire, como si se hubiera quitado un peso de encima. Teresa sonrió y volvió a mirar los papeles sobre la mesa.
Tomé las bolsas y entré a la cocina. Mientras lavaba las verduras, pensaba, pasé la vida entera construyendo casas, midiendo cada ladrillo, cada pared. Y ahora, en la casa que yo mismo había comprado, era el que no tenía que preocuparse. Esa noche, sentado en el porche, miré hacia adentro. La luz encendida, las voces bajas, la vida siguiendo su curso. No estaba triste ni enojado, solo sentía algo extraño, como cuando uno se para frente a una habitación conocida y descubre que la puerta se cerró sin avisar. Me dije a mí mismo, tal vez tiene razón, ya estoy viejo, no necesito meterme en todo. Pero en algún lugar de mi interior, una grieta muy pequeña acababa de aparecer, tan pequeña que cualquiera la ignoraría. Yo, en cambio, sabía que todas las paredes que se vienen abajo empiezan con grietas así. Después de aquella tarde, nada cambió de forma evidente. Todo siguió con normalidad, incluso con cierta calma. Alejandro y Teresa continuaron acomodando la casa a su manera. Yo seguía levantándome temprano, preparando café, barriendo el patio, manteniéndome ocupado para no pensar demasiado. Ya no entraba a la sala cuando los veía conversando. No porque me lo prohibieran, sino porque yo mismo me detenía. Me decía que ya estaba viejo, que era normal dejar que los hijos se encargaran de las cosas. Un padre no debería meterse demasiado, sobre todo después de haberlo dado todo por sus hijos. Cada vez que pensaba en opinar sobre algo, me venía a la mente la frase de Alejandro: mejor descansa. Esa frase no me dolía, pero hacía que me encogiera por dentro. Poco a poco, una mañana noté que había una mesa nueva en la sala. La colocaron justo donde yo solía sentarme a leer el periódico. Mi vieja silla de madera había sido arrinconada cerca de la ventana. Nadie dijo nada. Yo tampoco pregunté. Tomé la silla y la llevé al porche. Afuera había viento, había sol. Ahí no estorbaba a nadie, y nadie me estorbaba a mí. Alejandro me vio sentado afuera y preguntó: ¿Te saliste para estar más fresco, papá? Sí, respondí. Aquí se está mejor. Asintió y no dijo nada más. Teresa pasó caminando, me sonrió con cortesía. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin notarlo, me había convertido en alguien que solo necesitaba que lo dejaran tranquilo. Las comidas también empezaron a cambiar. Antes yo solía preparar una olla grande de sopa para todos. Ahora Teresa cocinaba solo para ellos. No me quejé. Simplemente comía después, o comía menos para no incomodar. Una vez cuando terminé de lavar los platos, Teresa dijo: «Déjalos ahí, luego nosotros los acomodamos». Asentí y di un paso atrás. Ya no me movía en la cocina como antes. Nadie me dijo que no lo hiciera. Pero yo entendí que ese espacio ya no era mío. Por las noches me sentaba solo en el porche. La luz de la casa salía hacia afuera. Lo suficiente para verlos pasar, hablar, reír bajito. Yo no participaba, no porque no me quisieran ahí, sino porque ya no sabía dónde encajar. Recordé los años en que Alejandro era niño. Cuando hacía algo mal, yo no le gritaba. Me quedaba en silencio para que él mismo se diera cuenta. Siempre creí que el silencio, a veces, enseñaba más que las palabras. Tal vez por eso ahora yo también elegí callar. Me decía a mí mismo que, mientras mi hijo tuviera un techo y una familia, mi silencio no importaba. ¿Qué más podía necesitar un padre? Pero en el fondo empecé a sentir algo distinto. No un dolor claro, sino la sensación de ir haciéndome más pequeño, como una sombra que se alarga con la luz del atardecer. En ese momento no sabía que ese primer silencio estaba enseñándole, sin querer, una lección equivocada a los que me rodeaban, que podían apartarme a un lado, y yo seguiría sonriendo y aceptándolo. Ese fin de semana, Teresa dijo que vendrían algunas personas conocidas a la casa. No pregunté quiénes eran. A esta edad, uno se acostumbra a no necesitar saber demasiado. Solo acomodé el porche, limpié la mesa de madera del patio
y puse a calentar agua, como una costumbre antigua. Cerca del mediodía llegaron 2 mujeres y un hombre de mediana edad. Iban bien vestidos, hablando y riendo con soltura. Teresa los presentó como compañeros de la escuela y un familiar lejano. Alejandro estrechó la mano de cada uno, mostrándose más amable de lo normal. Me levanté para saludarlos. Una de las mujeres sonrió y asintió con educación. Nadie pareció molesto al verme, pero tampoco parecía importarles quién era yo. Nos sentamos en la sala. Elegí la silla junto a la ventana, donde entraba la luz justa. La conversación giró alrededor del trabajo, la escuela, el costo de la vida. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Cuando la gente está acostumbrada a hablar, rara vez se fija en quien guarda silencio. Al rato, el hombre de mediana edad miró alrededor de la casa y preguntó, casi sin pensarlo: «Está muy amplia la casa. ¿A nombre de quién está?». La pregunta cayó ligera, pero la sala quedó en silencio por un instante. Yo no dije nada. Esperé, como quien espera que se diga algo evidente. Teresa sonrió, con un tono natural, como si fuera lo más normal del mundo. «Ah, vivimos todos juntos nada más. Mi suegro está acostumbrado a una vida sencilla, así que no se mete en esas cosas». Después de decirlo, se giró para servir más agua sin mirarme. Escuché cada palabra. Vivimos juntos nada más. No era una mentira. No era un insulto, pero tampoco era toda la verdad. La otra mujer asintió, sonriendo un poco. «Ah, entonces seguro ya está acostumbrado a las carencias. Los mayores suelen ser así». Sonreí por reflejo. La sonrisa de alguien que aprendió a guardar la dignidad frente a los extraños. Dentro del pecho sentí algo encogerse. No como un dolor agudo, sino como un frío seco. Miré a Alejandro de reojo. Él estaba mirando su vaso, girando despacio el asa con los dedos. Lo había escuchado. Yo lo sabía. Pero no levantó la vista. No dijo una sola palabra. La conversación continuó. Hablaron de planes para arreglar la casa, de cambiar habitaciones, de ajustes para que sea más cómodo. Nadie me preguntó mi opinión. Tampoco necesitaban mi consentimiento. Yo estaba ahí, presente, pero como si no existiera. Al poco rato me levanté y dije que saldría al porche a tomar aire. Nadie me detuvo. Nadie preguntó más. Salí y respiré hondo. El viento traía olor a tierra húmeda y el sonido lejano de los coches. Me senté en mi silla de madera. A través del vidrio los vi reír y hablar, cómodos, como si estuvieran en su propia casa. No me enojé con Teresa. Ella solo dijo lo que consideró razonable. Tampoco culpé a los demás. Ellos no sabían nada. Lo que más me dolió fue el silencio de Alejandro. No porque me traicionara, sino porque ya se había acostumbrado a dejar que otros definieran mi lugar por él. Me quedé ahí sentado mucho tiempo, hasta que dentro se escuchó una carcajada fuerte. En ese momento entendí algo muy claro. Cuando alguien es rebajado frente a los demás y nadie lo defiende, la humillación ya no está en las palabras, sino en la aceptación silenciosa de los más cercanos. No lloré, tampoco me llené de rabia. Solo sentí que dentro de mí aparecía otra grieta, más profunda que la anterior, y supe que si esas grietas seguían siendo ignoradas, algún día el muro llamado familia terminaría por venirse abajo. Después de aquel día, la casa volvió a su silencio habitual. Ya no estaban las risas de los invitados ni el olor ajeno del café. Todo parecía como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que hay cosas que, una vez dichas, no se pueden retirar, aunque uno finja que nunca las escuchó. Alejandro llegó a casa más tarde de lo normal. Yo estaba sentado en el porche, con una taza de café ya frío entre las manos. Pasó junto a mí y asintió con la cabeza. ¿No te has dormido, papá? Todavía no, respondí. Está fresco. Se detuvo un momento, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Al final, solo dijo: hoy hubo un poco de ruido.
Asentí. ¿Sí? Hubo visita. Alejandro se apoyó en la columna del porche, evitando mirarme de frente. La luz amarilla caía sobre su rostro, marcando el cansancio alrededor de sus ojos. Me di cuenta de que no era que no supiera lo que había pasado. Lo sabía muy bien. Solo que no sabía de qué lado ponerse. No le hagas caso a lo que dicen los demás, murmuró. Hablan sin pensar. Lo miré. Por primera vez esa noche, miré a mi hijo directamente a los ojos. No me importan los de afuera, dije despacio. Me importan los de esta casa. Alejandro tragó saliva. Se quedó en silencio. Un silencio más pesado que cualquier explicación. Yo esperé. Una sola frase habría bastado. Algo como, papá es el dueño de la casa. O incluso, no te sientas mal. Pero no dijo nada. Al final, Alejandro habló. Ya sabes, ahora todo es complicado. Solo quiero que todos estemos tranquilos. Sonreí. No una sonrisa alegre, sino la sonrisa de alguien que ha escuchado demasiadas veces la misma frase. Lo entiendo, dije. ¿Quieres tranquilidad? Soltó el aire. Aliviado, como si acabara de ser perdonado por algo que ni siquiera se atrevía a nombrar. Me deseó buenas noches y entró a la casa. Yo me quedé sentado en el porche durante mucho tiempo. La noche avanzaba. El viento soplaba suave. Recordé a Alejandro cuando era niño. Cada vez que alguien me decía algo fuerte, aunque fuera en broma, él se ponía delante y decía, «No hables así, es mi papá». No porque fuera valiente, sino porque en ese entonces no tenía que elegir. Ahora ya era un hombre. Tenía familia, presión, miedos propios. Y en sus decisiones yo ya no era alguien a quien hubiera que proteger primero. No lo culpé, de verdad. Solo sentí tristeza por algo muy simple. Cuando un hijo deja de alzar la voz por su padre, ese padre empieza a entender que su lugar ha cambiado para siempre. Esa noche entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama, mirando mis manos bajo la luz tenue. Esas manos habían cargado a Alejandro, habían construido el techo que lo protegió de la lluvia y el sol. Y ahora tenía que aprender a protegerme a mí mismo, no de los de afuera, sino del silencio de mi propio hijo. Me acosté, pero no pude dormir. En mi cabeza apareció una idea muy clara. Por primera vez, si sigo guardando silencio, quizá un día se acostumbren a que yo desaparezca. Después de aquella breve conversación con Alejandro, empecé a vivir más despacio. No por la edad, sino porque ya no sentía que necesitara estar presente en los espacios donde había más gente dentro de esa casa. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mí mismo. Simplemente comencé a retirarme, poco a poco, como quien da un paso atrás para no estorbar el paso de los demás. Por las mañanas seguía levantándome temprano. Esa costumbre no cambió. Preparaba café, barría el patio, regaba el arbolito del porche, pero cuando los demás despertaban, yo casi siempre ya había terminado, y estaba sentado en un rincón conocido. Ya no entraba a la cocina como antes. La cocina tenía ahora su propio ritmo, un ritmo al que yo ya no pertenecía. Las comidas se volvieron más silenciosas para mí. Teresa cocinaba para todos, y yo comía después, o comía menos. Nadie me lo pidió, pero sentía con claridad que se había levantado una frontera invisible. Un hombre viejo no necesita mucha comida, ni mucho espacio. Eso es lo que suele pensarse. Llevé mi silla de madera al porche. Ahí podía sentarme durante horas, viendo cómo cambiaba la luz del sol sobre el piso, escuchando a los pájaros y el ruido lejano de los autos. En el porche no molestaba a nadie, y nadie me molestaba a mí. Me repetía que así estaba bien. Algunas tardes, cuando escuchaba a Alejandro y a Teresa hablando de algo dentro de la casa, no entraba. No porque no quisieran que participara,
sino porque ya me había acostumbrado a no ser consultado. Entendí que el silencio prolongado se convierte en costumbre, y que las costumbres son muy difíciles de romper. Recordé los años de antes, cuando Alejandro era niño. Cada vez que se equivocaba, yo no le gritaba. Lo dejaba solo para que pensara en lo que había hecho. Siempre creí que el silencio ayudaba a mirarse por dentro. Pero ahora entendía algo distinto. El silencio solo sirve cuando la otra persona todavía quiere escuchar. Por las noches solía quedarme en el porche hasta tarde. La casa estaba llena de luz, las risas y las voces salían hacia afuera, pero yo me sentía como si estuviera del otro lado de un vidrio. Veía y escuchaba todo, pero no podía tocarlo. A veces me hacía una pregunta muy baja. Si ya no estuviera aquí, ¿se darían cuenta? La pregunta llegaba despacio y se iba igual de rápido. No me permitía pensar más en eso. Un padre no debería hacerse preguntas así. En su lugar saqué una foto vieja donde aparecemos María, Alejandro y yo. La puse sobre la mesita del porche. Al mirar el rostro de María, era como si escuchara su voz susurrando. No dejes que el silencio se convierta en borrarte a ti mismo. Suspiré. Sabía que me estaba retirando, pero en ese momento aún no sabía que ese retiro no traería más calma. Solo haría que los que me rodeaban se acostumbraran, poco a poco, a que yo ya no fuera una parte importante de esa casa. Nada ocurrió de golpe. Todo llegó muy despacio, tan suavemente que si uno no ponía atención, podía pensar que solo eran ajustes normales de la vida diaria. Pero para mí, fue el momento en que empecé a entender que mi silencio había ido demasiado lejos. Una mañana, Teresa pegó una hoja pequeña en la puerta del refrigerador. Era una lista de los gastos del mes: luz, agua, comida y algunos rubros marcados como ahorros necesarios. La miré por encima y no dije nada. Nunca había sido de controlar esas cosas. Siempre pensé que mientras en la casa alcanzara para vivir, era suficiente. A la hora de la comida, cuando apenas me senté a la mesa, Teresa miró mi plato y dijo con voz suave: «¿Papá? Puedes comer un poco menos». Los doctores siempre dicen que a cierta edad no es bueno comer demasiado. Lo dijo y se dio la vuelta, como quien hace una observación cualquiera, sin mala intención, sin dureza. Pero esas palabras me detuvieron unos segundos, con la cuchara suspendida en el aire. «Sí», respondí. «Ya lo sé». Alejandro estaba sentado frente a mí. Me miró un instante y enseguida bajó la vista para seguir comiendo. Nadie dijo nada más. La comida continuó, pero para mí ya no tuvo sabor. Días después, Teresa volvió a hablar del acomodo de los cuartos. Se paró en la puerta de mi habitación, con las manos en la cintura, mirando el pequeño espacio donde yo vivía. «Papá», dijo, «¿qué te parece si cambiamos de cuarto? Este está cerca de la sala y nos queda mejor para movernos. Tú podrías pasarte al de atrás. Estaría más tranquilo». El cuarto de atrás era el más pequeño, con poca luz, pegado a la bodega. Yo lo sabía. También sabía que, en lógica, su propuesta no era incorrecta. Los mayores necesitan tranquilidad. Los jóvenes, espacio. Alejandro estaba detrás de ella, en silencio. Sus ojos pasaron por mí apenas un segundo, y luego se apartaron. Miré la habitación, la cama individual, el ropero viejo, las pocas cosas que me quedaban de la vida de antes. Entonces entendí que no era que el cuarto fuera grande, sino que mi presencia se había vuelto innecesaria en la forma en que ellos organizaban su vida. «Está bien», dije al final. «Me cambio». Teresa asintió, como si el asunto hubiera quedado resuelto. Se dio la vuelta y siguió hablando con Alejandro sobre la mudanza. Me senté en la cama. No sentí rabia, solo una frialdad profunda, como cuando uno se da cuenta de que está parado en el borde de un lugar que alguna vez creyó su hogar. Esa noche comí solo. Nadie me prohibió sentarme con ellos, pero yo sabía que ya no me esperaban en la mesa.
Escuchaba las risas y las voces del otro lado, el choque de los platos, y sentía que vivía en otra casa. Por primera vez pensé esto con total claridad. Ya no me veían como alguien que mereciera respeto, sino como un elemento que había que acomodar para que todo funcionara mejor. Y entendí que esto ya no era una incomodidad pequeña. Era el momento en que mi existencia empezaba a ser calculada, medida y considerada una carga razonable. Esa noche no pude dormir. Mi nuevo cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar con claridad el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo. La luz del pasillo se colaba por la rendija de la puerta, lo justo para que pudiera ver la vieja maleta en una esquina, donde guardaba las pocas cosas que quedaban de toda una vida. Me incorporé, me puse un suéter ligero y abrí el cajón. Dentro había algunos objetos familiares: la bufanda de lana de María, un cuaderno viejo y un sobre color café, amarillento por el paso del tiempo. Saqué el sobre y lo coloqué sobre la mesa. Dentro estaban los papeles de la casa. Mi nombre seguía ahí, claro, intacto. Nadie lo había tachado, nadie lo había cambiado. Alfonso Ramírez. Las letras firmes, ordenadas, como un ladrillo colocado en el sitio correcto. Pasé la mano sobre el papel y sentí su frialdad. Una sensación extraña me recorrió la espalda. Miré mis manos. Dedos ásperos, uñas gruesas, oscurecidas por los años. Estas manos habían construido casas para otros. Habían sostenido a mi hijo cuando dio sus primeros pasos. Lo habían cargado cuando tuvo fiebre. Habían colocado el primer ladrillo del techo que protegió a mi familia del sol y la lluvia. Y ahora, esas mismas manos temblaban ligeramente. No por debilidad, sino porque por primera vez entendía algo con total claridad. Si seguía guardando silencio, ellos no se iban a detener. Recordé cada momento pequeño de los últimos días. La frase, mejor descansa. La mirada esquiva de Alejandro. La propuesta de cambiarme de cuarto, dicha con una lógica tan razonable que no dejaba espacio para discutir. Todo era suave, correcto, educado. Nadie estaba equivocado. Y precisamente por eso, yo era el más fácil de borrar. Me levanté, abrí la puerta y salí al pasillo. Toda la casa dormía. La sala estaba a oscuras. Solo la luz tenue de una lámpara iluminaba la pared donde colgaba la foto familiar. Me quedé frente a ella durante largo rato. En la foto, María estaba a mi lado, con la mano sobre el hombro de Alejandro cuando aún era niño. Sonreíamos, sencillos, en paz. Susurré, como si hablara conmigo mismo, pero también como si le hablara a ella. ¿Será que por callar tanto se olvidaron de quién soy? No hubo respuesta, solo el silencio espeso de la casa que había comprado con la última parte de mi vida. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta. Esta vez la aseguré con llave, no porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque necesitaba un límite, aunque fuera momentáneo. Sentado en la cama, respiré hondo. En mi cabeza apareció una idea. Ya no borrosa como antes. El silencio ya no era sacrificio. El silencio, en ese punto, era convertirme en un objeto. En ese instante supe que algo dentro de mí se había roto. No se rompió por dolor, sino porque la verdad, al fin, se había mostrado con claridad. Y cuando alguien mira la verdad de frente, ya no puede volver a ser el mismo. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Aún estaba oscuro, y la casa estaba tan callada que se podía escuchar el viento colándose por las rendijas de la puerta. Me incorporé sin prisas, no como de costumbre, sino con calma, con la mente clara, como si después de una noche larga todo dentro de mí se hubiera acomodado. No había enojo, no había lágrimas, solo una sensación firme, fría y segura, como cuando un albañil corrige un ladrillo torcido después de medirlo con cuidado. Doblé la bufanda de lana de María y la guardé ordenadamente en el closet.
Acomodé de nuevo los papeles de la casa dentro del sobre, con más cuidado que antes. Luego me paré frente al espejo y miré mi rostro. Las arrugas profundas, el cabello blanco, y una mirada que ya no era confusa como días atrás. Ya no me preguntaba si debía seguir callando. La respuesta estaba clara. Salí al porche. El cielo comenzaba a aclarar. Preparé café, una sola taza, solo para mí. Me senté en la silla de madera y di un sorbo despacio. El café estaba amargo pero definido. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no saboreaba de verdad su gusto. Poco después salió Alejandro. Pareció sorprendido al verme ahí. ¿Tan temprano, papá?, preguntó. Siempre he sido así, respondí. Solo que hoy no tengo prisa. Se quedó un momento y luego entró a la cocina. Teresa salió después y pasó a mi lado. ¿No vas a desayunar?, preguntó. Después, le dije. Quiero estar tranquilo un rato. Asintió sin preguntar más. Antes, quizá yo habría explicado. Ese día no hice nada fuera de lo normal. No hablé más, pero tampoco menos. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no me encogía, simplemente permanecía firme en mi lugar. Ese día empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Me di cuenta de que siempre cedía demasiado rápido. El asiento, el cuarto, la voz. Pensé que era paciencia. Ahora entendía que era la costumbre de borrarme solo. Al mediodía, cuando Teresa me preguntó si necesitaba algo más, la miré y respondí de forma breve. No, yo puedo encargarme. La frase no tenía nada especial. Aún así, noté que ella se detuvo un segundo. Alejandro también levantó la vista, sorprendido. Por la tarde llevé mi silla de madera de vuelta a su lugar, junto a la ventana de la sala. Nadie dijo nada. Me senté ahí a leer el periódico, como siempre lo había hecho. No hubo enfrentamientos, no hubo discursos. Solo pequeños cambios, pero suficientes para que volviera a sentir el peso de mi propia presencia en ese espacio. Cuando cayó la noche, me quedé sentado a solas, recordando lo que mi padre solía decir. Para reparar un muro, no hace falta golpearlo, basta con colocar bien el ladrillo. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en muchos días, dejé de huir de mí mismo. Después de aquella mañana, no empecé a hablar más que antes, pero tampoco seguí retirándome. Simplemente comencé a hacer las cosas a mi manera. Despacio, con claridad, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Lo primero que cambié fueron las comidas. Esa mañana, Teresa preparó el desayuno para todos como de costumbre. Vi que todo estaba listo en la mesa, pero no me senté. Me preparé café solo para mí, lo llevé al porche, coloqué la taza sobre la vieja mesa de madera y me senté ahí. Alejandro salió y, al verme, se mostró un poco sorprendido. ¿No vas a desayunar, papá? Al rato, respondí. Me gusta desayunar solo por la mañana. La respuesta fue simple, sin reproches, sin dobles sentidos. Alejandro asintió y no preguntó más. Teresa me miró desde la cocina. Se quedó quieta un segundo, y luego se dio la vuelta. Comí después, cuando la casa ya estaba en silencio. No por enojo, sino porque quería decidir yo mismo el ritmo de mi día. Lo segundo fue el cuarto. No trasladé todas mis cosas al cuarto de atrás como había dicho. Solo llevé lo necesario. Las cosas más importantes se quedaron donde estaban. Volví a colgar mi viejo abrigo detrás de la puerta. Coloqué la foto de María sobre la mesita junto a la cama. No le pedí permiso a nadie. Cuando Teresa lo notó, preguntó: ¿Todavía no terminas de acomodarte? No, respondí. Voy despacio. Guardó silencio. No se opuso. Tampoco insistió. Me di cuenta de algo sencillo. Bastaba con no obedecer de inmediato para que las cosas empezaran a ser distintas. Por la tarde llevé mi silla de madera al centro de la sala, justo a su antiguo lugar. Me senté ahí a leer el periódico. Cuando Teresa pasó junto a mí,
Se detuvo un segundo y luego rodeó la silla. Nadie dijo nada. Por la noche, antes de dormir, cerré la puerta de mi cuarto con llave. No porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque necesitaba un límite claro. El sonido del clic fue suave, pero para mí pesó más que muchas palabras. Al día siguiente lavé mi ropa por separado. La tendí en un rincón del patio, donde yo solía sentarme. Pegué una pequeña etiqueta en un recipiente de plástico del refrigerador y escribí mi nombre. Nadie lo tocó. Alejandro se dio cuenta. Me observó un momento y luego preguntó: «Papá, ¿pasa algo?» Lo miré con calma. «¿No?», dije. «Solo quiero que las cosas estén claras». Asintió como si no terminara de entender, pero no preguntó más. Mis cambios no provocaron discusiones. Nadie gritó. Nadie peleó. Pero sentí con claridad que el ambiente en la casa era distinto. Había una cautela ligera, un nuevo silencio. Esa noche, sentado en el porche, recordé algo que mi padre solía decir. Para que otros respeten tus límites, primero tienes que dibujarlos tú. No sabía a dónde me llevarían esos límites pequeños. Solo sabía una cosa. Por primera vez en semanas, ya no sentía que estuviera viviendo de prestado en mi propia casa. Mi cambio no volvió la casa más ruidosa, pero sí hizo que el ambiente se volviera más pesado. Alejandro empezó a observarme más. No lo decía en voz alta, pero yo sabía que estaba esperando algo, como si los límites que yo había puesto fueran temporales, y en cualquier momento fueran a desaparecer, como antes. Una noche, cuando Teresa ya se había ido a su cuarto, Alejandro salió al porche y se sentó a mi lado. Estaba oscuro. El viento soplaba suave. Guardó silencio por un buen rato, hasta que por fin habló. «Papá, necesito hablar contigo de algo». Asentí sin voltearlo a ver. Ya me imaginaba por dónde iba. «Últimamente he tenido problemas», continuó. «En el trabajo están pagando tarde, y los gastos no pueden esperar». Lo escuché sin interrumpirlo. Su voz ya no sonaba tan firme como antes. Había en ella una mezcla de preocupación y expectativa. «Solo necesito que me ayudes un poco», dijo en voz baja. «Solo esta vez. Cuando me recupere, te lo devuelvo». Volteé a ver a mi hijo. Su rostro estaba más delgado, con ojeras marcadas. Vi en él la imagen de mí mismo muchos años atrás, cuando la vida estaba llena de cuentas por pagar. Pero esta vez no respondí de inmediato. «¿Sabes algo?», dije despacio. «Yo ya te ayudé». Alejandro levantó la mirada. «¿Cuándo me ayudaste?» «Desde el momento en que vendí la casa vieja». Guardó silencio. Yo seguí hablando, con un tono parejo, sin alzar ni bajar la voz. «No lo hice para que me debas nada. Lo hice porque eres mi hijo. Pero si ahora sigo dándote dinero cada vez que tengas problemas, nunca vas a aprender a pararte sobre tus propios pies». Alejandro frunció el ceño. «¿Crees que no me esfuerzo?» «No dije eso», respondí. «Solo digo que hay lecciones que no se pueden comprar con el dinero de un padre». El aire entre nosotros se tensó. Alejandro volteó el rostro y apretó las manos. «Siempre hablas de lecciones», dijo con un dejo de amargura. «Pero tú no vives lo que yo vivo». Asentí. «Es cierto, yo no vivo tu situación, pero he vivido lo suficiente para saber que cuando un hombre se acostumbra a apoyarse en el sacrificio de otro, pierde la dignidad sin darse cuenta». Alejandro se levantó de golpe. «¿Entonces no me vas a ayudar?» Lo miré durante un largo momento. Era una decisión que pocas veces había tomado en mi vida. «No», dije. «¿Esta vez no?» La palabra «no» salió suave, pero clara. Alejandro se quedó inmóvil. No estaba acostumbrado a escuchar eso de mí. Antes yo siempre buscaba compensar, ceder, cargar con más. Se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Yo me quedé sentado en el porche, con el corazón latiendo lento, pero pesado. Sabía que acababa de herir a mi hijo,
pero también sabía que, si no lo hacía, el siguiente en salir herido iba a ser yo. Esa noche no dormí bien, pero por primera vez no me arrepentí de una decisión relacionada con el dinero y la familia. Entendí que a veces, decir no es darle la espalda a los hijos, sino la última forma de proteger la dignidad, la de ellos y la mía. Después de decir no aquella vez, la casa cayó en un silencio muy distinto. Ya no era el silencio resignado mío, sino un silencio de cautela por parte de los demás. Teresa hablaba menos. Alejandro evitaba mirarme a los ojos. Yo no di explicaciones ni intenté arreglar nada. Simplemente seguí viviendo a mi propio ritmo. Una mañana, cuando aún era temprano, me cambié de ropa, tomé el sobre con los documentos y salí de la casa. Le dije a Teresa que iba a dar una vuelta. Asintió sin preguntar más. Tal vez pensaron que necesitaba tiempo después de la conversación con Alejandro. Y era cierto, solo que no de la manera que ellos creían. Fui a la oficina de un viejo conocido, el abogado Gómez. Nos conocíamos desde hacía muchos años, desde la vez que me ayudó con los papeles para comprar esta casa. Su despacho era pequeño, con ese olor familiar a papel y tinta. Al verme, Gómez se levantó y me estrechó la mano con fuerza. «Don Alfonso, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se encuentra?» «Sigo de pie», respondí. «Necesito que me ayude con algo». Nos sentamos. Coloqué el sobre el escritorio y lo deslicé hacia él. Gómez lo abrió. Revisó los documentos uno por uno y asintió despacio. «La casa está a su nombre, sin copropietarios, sin hipoteca», dijo. «Todo está muy claro». Asentí. «Quiero saber qué tengo que hacer para proteger mi derecho a quedarme. Sin ruido, sin pleitos». Gómez me miró por encima de los lentes. «¿Tiene problemas con su familia?» «Tengo un problema con el silencio», respondí. No preguntó más. Se limitó a explicarme cada paso. El derecho de residencia, los avisos legales, los plazos razonables. Todo lo dijo con un tono tranquilo, sin juicios. Yo escuchaba como quien observa un plano de cimientos. Claro, directo, sin emociones de sobra. Antes de que me levantara, Gómez dijo: «Don Alfonso, muchos vienen cuando todo ya se rompió. Usted vino a tiempo. Eso es sabiduría». Le agradecí y me fui. De regreso pasé por el banco y retiré una pequeña cantidad de dinero. No para gastar, sino para estar preparado. No quería depender de nadie cuando llegara el momento. Al llegar a casa guardé los papeles en un cajón y los cerré con llave. No le dije nada a nadie. No porque estuviera ocultando algo, sino porque hay decisiones que, si se dicen demasiado pronto, pierden fuerza. Esa noche me senté en el porche, escuchando los sonidos de la casa por dentro. No sentía enojo, tampoco miedo, solo una calma extraña, como la del albañil que ya midió, ya marcó, y sabe exactamente dónde va a colocar el siguiente ladrillo. Pensé en mi padre. Él solía decir: «Cuando se arreglan los cimientos, no se avisa. Solo se hace bien». Esa noche dormí profundamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que había empezado a caminar en la dirección correcta. Esa noche Teresa pidió que nos sentáramos a hablar. Su voz era suave, nada agresiva, como si se tratara solo de una conversación necesaria en familia. Alejandro estaba sentado a su lado, con la espalda recta, pero la mirada esquiva. Entré a la sala, jalé una silla y me senté sin preguntar el motivo. Teresa fue la primera en hablar. «Papá», dijo, «ya llevamos un tiempo viviendo juntos. Creo que hay algunas cosas que sería mejor decir con franqueza para que todos estemos más cómodos». Asentí. «Está bien. Dime». Ella respiró hondo. Miró a Alejandro buscando apoyo y continuó. «Ya estás grande. Aquí somos muchos. Hay ruido. El ritmo no siempre es el mejor. Pensamos que tal vez te convendría buscar un lugar más tranquilo. Cerca del hospital, del mercado, algo más práctico para tu día a día».
La forma en que lo dijo fue impecable. No había una sola palabra que sonara a expulsión. Todo era pensar en ti, para tu comodidad, por tu bien. Alejandro habló enseguida, con voz baja. «Papá, no lo vayas a tomar a mal. Nadie quiere que te canses, solo que ahora la casa se siente un poco reducida». Miré alrededor de la sala, el sofá nuevo, la mesa grande, los objetos que yo no había comprado pero que ya me resultaban familiares. Ese espacio había sido suficiente cuando llegué. Ahora era estrecho, por mi presencia. «¿Y a dónde crees que debería irme?», pregunté. Teresa respondió por él. «Hay algunos departamentos pequeños, seguros, o si quieres, puedo ayudarte a encontrar un lugar temporal mientras te acomodas». Temporal. Esa palabra resonó en mi cabeza con claridad, aunque ella la dijera con el tono más amable posible. Miré a Alejandro. Tenía la cabeza baja, las manos entrelazadas. No se oponía. No decía nada para defenderme. Ese silencio ya no era evasión, era aceptación. En ese instante sentí que todo a mi alrededor se iluminaba. No era la luz de la esperanza, sino una luz cruda que revela la forma real de las cosas. No me odiaban. Simplemente ya no había lugar para mí en su plan de vida. «Entiendo», dije después de un momento. Mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. «Lo que dices tiene sentido». Teresa soltó el aire, aliviada. Alejandro levantó la mirada, como esperando ese gesto de suavidad al que estaba acostumbrado. «Necesito tiempo», añadí. «No para pensarlo, sino para organizarme». «Claro», respondió Teresa de inmediato. «No hay prisa». No había prisa, pero el mensaje era claro. La conversación terminó pronto. Nadie alzó la voz, nadie lloró. Cada uno se levantó a su manera, como si acabaran de cumplir con una tarea pendiente. Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Saqué el sobre con los documentos y lo puse sobre la mesa. Por primera vez desde que llegué a esa casa, no sentí dolor, solo una certeza firme. Todo había llegado a un punto sin retorno. Dije en voz baja, sin dirigirme a nadie en particular. Ya fue suficiente. En el silencio del cuarto supe algo con absoluta claridad. Esa propuesta, aunque envuelta en palabras razonables y aparentes cuidados, era la última línea. Y del otro lado de esa línea, yo ya no volvería a guardar silencio. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. No por desvelo, sino porque tenía la mente completamente clara. Preparé café, lo bebí despacio, y luego entré a mi cuarto para sacar el sobre con los documentos. Acomodé todo con cuidado dentro de un portafolio delgado. La escritura de la casa, las copias certificadas y la notificación que el abogado Gómez me había ayudado a preparar. Cuando salí a la sala, Teresa y Alejandro ya estaban sentados ahí. Me miraron, probablemente pensando que iba a hablar sobre buscar otro lugar para vivir. Jalé una silla, me senté frente a ellos y coloqué el portafolio sobre la mesa. «Ya está todo arreglado», dije. Teresa esbozó una sonrisa leve, apenas educada. «Qué bueno, papá. Sé que esto no es fácil. Ya lo arreglé para todos». La interrumpí con la voz serena. La sala quedó en silencio. Alejandro levantó la vista, mirándome como si no entendiera. Abrí el portafolio, saqué la escritura y la coloqué sobre la mesa, girándola para que la vieran. «Esta casa está a mi nombre», dije despacio. «Sin copropietarios. Sin hipoteca». Teresa se quedó rígida. Alejandro clavó la mirada en el papel, con los labios apretados. Coloqué enseguida la copia certificada. «Esta es la copia actualizada que confirma la propiedad». Nadie habló. Saqué el último documento y lo puse encima. «¿Y esto?», continué. «Es el aviso de terminación del permiso de residencia temporal. Tienen 7 días». Teresa se levantó de golpe, pero volvió a sentarse de inmediato. «¿Papá?»,
No puedes hacer esto. La miré sin enojo ni desprecio. Sí puedo, respondí. Y no lo hago para castigar a nadie. Lo hago para recuperar el orden. Alejandro se puso de pie, con la voz temblorosa. Papá, podemos volver a hablarlo. Lo de ayer fue un malentendido. Volteé hacia mi hijo. Mi mirada fue más suave, pero mi voz siguió firme. Ayer no fue un malentendido. Ayer fue la verdad. Guardé silencio el tiempo suficiente para que te acostumbraras a que yo cediera. Hoy solo dejé de hacerlo. Teresa habló rápido, como aferrándose a la última cuerda. Necesitamos tiempo. No puedes echarnos a la calle. 7 días es tiempo. Dije. No estoy cerrando la puerta hoy. Solo estoy abriendo otro camino para todos. Alejandro guardó silencio. Esta vez no evitó mi mirada. En sus ojos vi miedo, arrepentimiento y una comprensión tardía. Me levanté, recogí los papeles y los guardé en el portafolio. No estoy recuperando la casa, dije. Estoy recuperando mi derecho a vivir en paz dentro de ella. Me di la vuelta y salí al porche. El viento soplaba suave. La luz del sol caía sobre el piso. Dentro, las voces comenzaron a romperse, apresuradas, confusas. No miré atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón latía parejo, sin peso, sin prisa. No porque hubiera ganado, sino porque por fin me había mantenido de pie. Los 7 días pasaron despacio, pero con claridad. No hubo grandes discusiones, no hubo escenas ruidosas de súplicas, solo el sonido de las maletas arrastrándose. Algunas frases dichas en voz baja y un ambiente pesado, como el que se siente antes de que empiece a llover. No estuve vigilando cada uno de sus movimientos. Me seguí levantando temprano, preparando café, barriendo el patio, regando las plantas. No quería convertir esos días en una vigilancia. El orden, una vez restablecido, no necesita supervisión. El 7º día un coche se estacionó frente a la casa. Teresa y su familia salieron primero. No hubo despedidas largas, solo algunas miradas, un par de asentimientos secos. Yo me quedé de pie en el porche, sin acompañarlos, pero tampoco dándoles la espalda. Estaba ahí como frente a un muro recién levantado, firme, quieto y lo suficientemente sólido. Alejandro fue el último en quedarse. Cuando todo estuvo cargado en el coche, se paró frente a mí, con las manos en los bolsillos y la mirada cansada. «Papá», dijo con la voz ronca. «Perdóname». Lo miré durante mucho tiempo, no para decidir si lo perdonaba, sino para ver con claridad al hombre que tenía enfrente. Alguien que había aprendido su lección de la manera más dura. «No tienes que pedirme perdón», le dije. «Solo recuerda algo. Nadie tiene derecho a sacar a su padre del techo que le pertenece». Alejandro asintió, con los ojos enrojecidos. Me entregó un sobre delgado. «Escribí unas líneas», dijo. No supe cómo decirlo de otra forma. Tomé el sobre, pero no lo abrí en ese momento. Lo guardé en el bolsillo. Nos quedamos ahí unos segundos más y luego se dio la vuelta. El coche arrancó y se fue, dejando el patio vacío y un silencio distinto, ya no pesado. 3 días después abrí el sobre. Eran solo unas cuantas líneas, con una letra temblorosa. «Me enseñaste a construir los cimientos. Yo lo olvidé. Dejé que otros se pararan sobre los tuyos. Perdóname. Si algún día tengo mi propia casa, espero que entres por la puerta principal». Doblé la carta y la coloqué junto a la foto de María. No dije nada. Me quedé ahí sentado largo rato, escuchando el viento pasar por el porche. La vida volvió a su ritmo. Fui al mercado, pasé por el café pequeño de la esquina. Hablé con algunos conocidos. Por las tardes regaba el arbolito del patio. Sus hojas estaban más verdes, su tronco más firme. Las cosas que se cuidan como se debe, se recuperan. Una mañana, un amigo viejo vino a visitarme. Miró alrededor y sonrió con suavidad.
Al final, recuperaste tu casa. Negué con la cabeza. No recuperé la casa, le dije. Recuperé el derecho a estar en paz dentro de ella. Al caer la tarde, el sol se derramó sobre el piso. Me senté en el porche tomando café despacio. No había discusiones, no había tensión. Solo un espacio lo suficientemente amplio para respirar. Entendí algo tarde, pero necesario. La dignidad no necesita hacer ruido para ser reconocida. Solo necesita que alguien se mantenga de pie en el momento justo. Y desde ese instante, la casa, por fin, volvió a ser hogar.